para subirla. Entonces, tema del día de hoy, la coherencia textual. Este tema lo pueden ver ustedes en sus libros, chicos, en la página 116 y 117, ¿listo? Ahí lo tienen como para que lo tengan a la mano, para los que les da pereza mirar la pantalla. Al igual, yo les muestro acá. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar de las reglas para que los textos sean coherentes, ¿cierto? Vamos a usar las reglas de la coherencia textual, vamos a aprenderlas. Son 3 reglas principales, pero para poder hablar de las reglas de la coherencia, tenemos que saber qué es coherencia textual. Entonces, por favor, le pregunto a María José Pedraza, ¿qué es coherencia? ¿Qué es ser coherente? No lo pienses tanto. Pedraza. Pues coherencia es como que, digamos, cuando nosotros hablamos de algo, tenga que ver con otra, o sea, con lo mismo que estamos, o sea, como digamos que sea el mismo tema, ¿sí? Entonces, que digamos, si uno empieza hablando de una casa, no termine hablando de un carro, o un perro, o algo así. Listo. Por ese lado ya ahí tenemos más idea de lo que es la coherencia, ¿cierto? Entonces podríamos decir que según lo que nos dice María José Pedraza, la coherencia, ¿cierto? Es una conexión clara entre las ideas de un texto. Todas las ideas de un texto tienen que girar en torno a un tema principal. ¿Mm? A ese tema giran todas las ideas y todo el texto. La coherencia es buscar que ese texto que se escribe pues siga esas reglas. Como decía María José, que no empecemos hablando de construcción de casas y terminemos hablando de importación de carros, porque no tendría que ver lo uno con lo otro, no hay coherencia. La coherencia es eso, ¿cierto? Que siempre se mantenga una conexión clara y significativa entre las partes del texto. Entonces, vamos a empezar. Al final del video, como en mis videos de YouTube, yo les digo qué es lo que hay que copiar y cuál es el taller, ¿listo? Entonces no se afanen por eso. Pongan la atención a la explicación. Si tienen preguntas, prenden el micrófono y me hacen la pregunta. Bueno, entonces, para repasar, la coherencia. Entonces, la conexión clara y significativa entre las partes de un texto es lo que define si es coherente o no. Entonces, ¿qué es coherencia? La conexión entre las partes de un texto. ¿Cierto? Que sea una conexión clara, ordenada y lógica, ¿cierto? Que tenga lógica, que tenga sentido. Eso es lo que se llamaría coherencia textual, ¿cierto? Bueno, continuamos. Y como todo autor al escribir aspira a transmitir un mensaje claro, ¿cierto? Toda persona que escribe un texto, usted cuando escribe quiere transmitir algo. Sea el contar una historia, sea informar, sea persuadir, sea argumentar, sea exponer, ¿cierto? No importa, pero siempre hay una intención. ¿Sí? A partir de eso es que empieza la coherencia, porque eso que usted quiere expresar, ese tema que usted quiere informar, esa idea que usted quiere mostrar, es su tema principal y desde ahí va a empezar a desglosarse su texto. Entonces, por eso hay que usar la coherencia, ¿cierto? Entonces, hay algunos mecanismos que le ayudan a los escritores a verificar que su texto está presentado de forma lógica, ¿cierto? Es decir, que tenga coherencia y cohesión. Las personas que se encargan de revisar esos textos se llaman correctores de estilo, ¿sí? Así como yo hago corrección de estilo. Entonces, ahí uno revisa qué es la coherencia, si es coherente, si hay cohesión, ¿sí? Uno mira que haya adecuación en el texto, que las ideas tengan que ver, que la coma vaya donde es, que las palabras sean las que son, porque hay que escribir bien un texto, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, ¿qué tal usted siendo un abogado, trabajando, no sé, con la fiscalía, y vaya a presentar un veredicto y presente esa vaina sin un orden lógico, sin signos de puntuación? Pues hombre, no le van a entender. Termina usted mandando a matar al prisionero en vez de mandarlo a la cárcel por no haberlo hecho bien. Entonces, la coherencia es muy importante a la hora de redactar textos. Y si ustedes no le ven ahorita la importancia, pues más adelante se la verán, porque cuando estén en los últimos cursos o en la universidad, ustedes van a necesitar redactar. Estudie lo que estudie. ¿Sí? Si así usted estudie ingeniería civil, donde usted solo ve matemáticas, le van a decir en alguna clase, haga un ensayo sobre tal y tal cosa. Haga un comentario sobre tal y tal cosa. Entonces usted tiene que saber escribir con coherencia y obviamente con cohesión, o si no, pues qué pena usted por ahí entregando unas vainas mediocres. Como les contaba en alguna vez que me pasó cuando recién empecé mi universidad, que yo no conocía
nada de estas vainas y pues me tocó sufrir un montón, aprender desde cero. Entonces, bueno, muchachos, 3 reglas fundamentales se usan para que los textos sean coherentes. La primera regla se llama la regla de la recurrencia o la repetición. Resulta, muchachos, que cuando escribimos un texto, ¿cierto? Hablamos de un tema principal o de un personaje principal o de algo que es principal, ¿cierto? Que es el centro, que es el tema. Y ese algo normalmente lo volvemos a mencionar más adelante en el libro, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy escribiendo un texto sobre los osos polares, entonces yo, el oso polar, nombre científico, Osis polaris, me estoy inventando eso, eso no es real, habita en el polo se alimenta de Después volvería a un punto aparte, yo no voy a escribir el oso polar porque ya lo dije, eso sería una repetición, entonces yo no puedo estar escribiendo el oso polar, el oso polar, el oso polar, el oso polar, porque sería repetitivo y recurrente y el texto perdería... ¿cómo decirlo? Como su orden lógico porque se vuelve muy repetitivo y muy redundante. Entonces, la regla de la recurrencia y la repetición lo que busca es, sí, enfatizar ese aspecto, volver a ese aspecto original, a esa idea, a ese tema, pero lo que se usa es buscar reemplazar las palabras por sinónimos, por palabras que tengan sinonimia parcial, con el fin de que de evitar que todo el tiempo se repita la misma palabra, de evitar ambigüedades. Lo que se busca con la recurrencia es cambiar esa palabrita, ¿cierto? Porque, digamos, ustedes lo hacen a veces. Cuando ustedes están escribiendo un texto, suelen repetir una palabra todo el tiempo, que es la palabra entonces. Ustedes empiezan, había una vez una princesa. Entonces, su mamá le dijo que fuera a la cocina. Entonces se encontró a entonces y eso se vuelve repetitivo y eso hace que un texto, más que no ser coherente, pues se vuelva hostigante. ¿Listo? Entonces vamos a leer esto, por favor, Gabriela, léeme este primer parrafito de la regla de recurrencia o repetición. Está en la pantalla o en la página 116 de su libro. Primer parrafito. Regla de recurrencia o repetición. La información dada en un texto escrito se puede retomar en varios momentos durante el desarrollo del discurso, con el fin de reafirmar o enfatizar un aspecto. Esta repetición de información previamente conocida se conecta con datos nuevos para formar la idea principal del documento. Muy bien, ¿cierto? Aquí reafirman lo que yo acabo de decir. Vea, una información que se da en el texto, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, los osos polares comen pescado, ¿sí? Esa es la información. Eso puede volver a aparecer más adelante. Aparece con palabras cambiadas, pero ¿para qué? Para enfatizar o reafirmar lo que yo ya había dicho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la coherencia es siempre mantenerse en el mismo tema. Por ejemplo, el tema es, no sé, la vida y el hábitat de los osos polares. Entonces, tocar diferentes cosas de los osos polares como su comida, como su reproducción, como su hibernación, como bueno, todos los aspectos que lo conformen, pues va a ser siempre hablar de la misma información dada al principio, solo que se le va a adicionar información. Entonces, esta repetición no está mal, ¿cierto? Pero cuando yo, digamos, si estoy hablando del oso polar y más adelante me voy a referir a él, ya no tengo que escribir el oso polar, yo solo puedo decir, él se alimenta de tal cosa, y ya se sobreentiende que estoy hablando de ese mismo animal, ¿cierto? Porque estamos en el mismo contexto. Eso es lo que se llamaría la recurrencia. Entonces, segundo párrafo, por favor, Natalia Fictiva, con el fin. Con el fin de no ser redundantes en la manera como se transmite la información, se aplican mecanismos de recurrencia para retomar información conocida o de repetición para reemplazar palabras y evitar ambigüedades. Muy bien, ¿cierto? Entonces, lo que les decía entonces, para no ser redundantes, se usa la recurrencia, ¿cierto? Que es utilizar otras palabras para reemplazar las que ya he dicho, ¿cierto? Para no ser repetitivo, para no ser redundante, ¿listo? ¿Qué se usa para estas herramientas de recurrencia? Bueno, se usa una vaina que se llama la deixis o los deícticos, ¿listo? Que la deixis son palabras que hacen referencia a elementos ya mencionados, ¿cierto?
como los pronombres personales, como los pronombres posesivos. Bueno, ¿cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, ella, nosotros. Todo eso son deícticos, ¿listo? ¿Por qué? Porque me ayudan a reemplazar el sustantivo que ya mencioné, ¿cierto? Si yo en la oración dije Santiago se fue de rumba, en otra oración digo, y él llegó a las 2 de la mañana, ¿él quién es? Santiago, ¿cierto? Ahí estoy usando un deíctico para reemplazar la palabra Santiago y no volver a decir Santiago, ¿cierto? Esa es la función del deíctico, reemplazar palabras, ¿cierto? Entonces, bueno, por favor, léame este tercer párrafo, Tonusco. El uso de deícsis o deícticos. El uso de deícsis o de deícticos permite hacer la referencia a una información ya dicha en un contexto determinado, pues pueden sustituir un nombre o un sintagma. Sin embargo, estas palabras no tienen significado por sí solas y requieren del contexto compartido por los Muy bien, acá nos dicen lo que es la deícsis. ¿Sí ven? La deícsis me reemplaza, ¿cierto? Una información de un contexto que ya se dio, ¿cierto? Santiago se fue de rumba. Ese es mi contexto, ¿cierto? La deícsis reemplaza la palabra o la sustituye, ¿cierto? Para seguir con el contexto. Pero si yo pusiera la palabra reemplaza la deícsis, el deíctico solo no tiene sentido o no tiene significado por sí solo. Requiere de ese contexto previo para entenderse, ¿cierto? Entonces, Santiago se fue de rumba. Él llegó a las 6 de la mañana. Ahí el deíctico está teniendo contexto porque ¿él quién es? Santiago. ¿Y por qué llegó a las 6? Porque estaba de rumba, ¿sí o no? Estaba de rumba. Muy bien, ahí ese deícsis, ese deíctico funcionó porque tiene un contexto. Pero si yo digo Santiago se fue de rumba, él, pues ya no hay sentido, no hay lógica, ¿cierto? Ese él necesita de un complemento, ¿cierto? Ese pronombre necesita un complemento que me ayuda a contextualizar la situación, ¿listo? Entonces, vamos a ver los 3 tipos de deícticos que existen dentro de la recurrencia. ¿Listo? Están los primeros son los deícticos que señalan a personas, o sea, es decir, que pueden reemplazar a personas, como el ejemplo que estábamos dando de Quevedo, ¿cierto? Entonces, hacen referencia a quienes participan en un proceso comunicativo. ¿Qué deícticos hay? Pues los pronombres personales son deícticos de persona. Yo, tú, él, ella, usted, es, nosotros, nosotras, ellos o ellas, ¿sí o no? Los pronombres posesivos también son deícticos de personas. Mío, tuyo, suyo. O los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel. Son personales. ¿Por qué? Porque me sirven para reemplazar a los sustantivos. ¿Cierto? Vea. A Juana le dieron vacaciones. Ella llegó feliz. ¿Quién es ella? Juana. ¿Cierto? Entonces, esto es un deíctico que está señalando persona. Ahora, digamos, el deíctico temporal. Ese es el segundo. El deíctico temporal, como su nombre lo dice, hace referencia al momento en el que sucede la situación. Es decir, me contextualiza en qué momento se da la situación. Por ejemplo, están los adverbios de tiempo, como hoy, ayer, mañana, ahora, en este momento, dentro de poco, la semana que viene, más tardecito, ahorita, demás, ¿sí? Todo eso son deícticos de tiempo o deícticos temporales. Vea. María dijo que no venía porque tenía un paseo hoy. Este deíctico me está dando el tiempo, ¿cierto? La oración puede estarse sola hasta María dijo que no venía porque no venía porque tenía un paseo. Fin. El deíctico de tiempo, ¿qué me demuestra? ¿En qué momento se está dando la situación? ¿Cierto? Eso es lo que busca el deíctico temporal. Luego están los deícticos espaciales. Su nombre, como lo dice, hace referencia al lugar donde se ubica la persona o se ubica el objeto de referencia. ¿Qué usamos como deícticos espaciales? Los adverbios de lugar, como aquí, ahí, allí, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, todos esos adverbios de lugar. ¿Listo? Por ejemplo, mire, Daniel estaba en la fiesta. Sus padres no se imaginaron que estaba allí. ¿Cierto? Este deíctico está reemplazando ¿a quién? ¿Quién estaba allí? Daniel. Daniel. Daniel, ¿cierto? Entonces, este deíctico me está diciendo en qué lugar se encuentra Daniel, ¿cierto? Me está referenciando a eso, me está reemplazando esto, que ya sabemos que Daniel estaba en la fiesta. Cuando dice que estaba allí, me está reafirmando que el que está en la fiesta es Daniel y que probablemente se encontró con sus padres, ¿sí o no? Eso es lo que se llamarían los deícticos. Ahora, hay otros mecanismos que ayudan a
a utilizar la recurrencia, es decir, para no ser repetitivos, ¿cierto? Como los pronombres relativos. Los pronombres relativos son qué, quién, cuál, cuyo. También están los cuantificadores definidos e indefinidos. Son palabras como todos, otros, algunos, primero, segundo, ninguno. ¿Listo? O la repetición léxica. La repetición léxica es el uso de sinónimos, ¿cierto? Que me permita ampliar el vocabulario para que me remitan al mismo concepto. Entonces yo puedo decir Gabriel García Márquez, pero si yo digo ayer falleció el Nobel colombiano, ¿quién es el Nobel colombiano? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. O si yo digo el creador de Macondo, ¿quién es? Gabriel García Márquez, ¿cierto? Entonces todas eso se llaman repeticiones léxicas, porque si bien no son solo una palabra, ¿cierto? Si yo digo el escritor de Aracataca Magdalena, pues ya la gente sabe que es Gabriel García Márquez, entonces se llama una repetición léxica, ¿listo? Porque en lugar de escribir Gabriel García Márquez 50 veces dentro de mi texto, yo uso repeticiones léxicas para referirme a él de otra manera. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Vamos entendiendo. Listo. La segunda regla de coherencia se llama la progresión temática y esta es muy importante. Progresión temática, entonces, hace referencia a algo que se llama el tema y el rema, que ya les explico qué es el tema y qué es el rema. Entonces, por favor, Paula Andrea Tibaquicha, léeme este primer párrafo de la progresión temática, página 117, o aquí en la pantalla está. Hace referencia a la forma como se agrega información y se desarrolla el tema en el discurso o exposición. Para llevar a cabo una correcta progresión temática se debe tener claridad en dos conceptos, tema y rema. Muy bien, muchachos. Pilas acá. La progresión temática, ¿cierto? Es la forma en la que se va exponiendo la información o se va contando la historia, ¿cierto? Cuando nosotros estamos contando una historia, un cuento, una novela, hay una progresión temática que tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace. En el inicio presento personajes y el lugar. En el nudo pasa la situación, todos los problemas y en el desenlace se solucionan, ¿sí o no? Esa sería la progresión temática de un cuento. La progresión temática de una noticia es diferente, porque la progresión temática de la noticia no requiere a veces ni siquiera un orden de tiempo, sino un orden de preguntas. Entonces, lo primero que hay que contestar en una noticia es ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Lo segundo que hay que responder es ¿cuándo pasó? Lo tercero que hay que responder es ¿dónde pasó? Lo cuarto que hay que responder sería ¿cómo pasó? ¿Cierto? Y ya ahí para adelante entonces vendrían testimonios de todas las partes involucradas y conclusiones, ¿cierto? Entonces hay una progresión temática específica, hay una forma en la cual usted tiene que organizar el texto, ¿cierto? Para que el texto sea comprendido en su totalidad. Entonces, a partir de eso, para hacer progresión temática se crean dos formas, el tema y el rema. ¿Listo? Cuando hablamos de tema y rema, que tiene como una especie de rima, el tema es la idea central del texto. El hábitat de los osos polares, la vida de los osos polares, esa sería la idea central, el tema, ¿sí o no? El centro, ese es mi centro del texto, ¿sí? Que constituye toda la información conocida y la más importante. Esa es la idea central. Y el rema son las ideas que aportan o complementan la información, es decir, son las ideas secundarias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el tema es la vida de los osos polares, los remas serían cómo duermen los osos polares, qué comen los osos polares, cómo se reproducen los osos polares, cómo viven los osos polares, dónde viven los osos polares, todo lo que se pregunte alrededor de los osos polares, ¿cierto? El tema es cómo viven, o sea, su vida en general. Y los remas son las ideas secundarias que salen, ¿cierto? Es como, por ejemplo, decir la violencia en Colombia. Entonces, la violencia en Colombia es el tema. ¿Cuáles remas saldrían? Guerrillas, paramilitarismo, ejército, violencia urbana, delincuencia, narcotráfico, terrorismo, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, tema, idea principal. Rema, ideas secundarias. ¿Listo? Entonces, lo primero que usted tiene que tener claro para hacer un texto es el tema. Y luego desde el tema empiezas a sacar los remas, que son todas las ideas. Y a partir de eso ya puedes crear un texto
coherente, ¿cierto? Entonces, vea, aquí nos dan un ejemplo de tema. Vean. Ejemplo de tema, el perro es un animal doméstico. Ejemplo de rema, el perro es un animal doméstico de la especie de los cánidos, sirven a la compañía del ser humano y lo apoyan en algunas actividades, ¿cierto? Es un complemento, me complementa lo que dice la idea principal. ¿Listo, muchachos? Eso sería lo que es la progresión temática. Ahí nos quedan 10 minutos, pero bueno, ya casi vamos a acabar. Ya estamos por terminar, muchachitos. Y la tercera regla es la regla de la no contradicción. Es muy importante. ¿Qué es contradicción? Pues cuando usted se contradice, cuando usted dice sí y después dice no. Eso es contradecirse. ¿Ya? Algo que es muy importante en los textos es no contradecirse, muchachos. ¿Cierto? Usted no puede decir, es que los osos polares son los animales más importantes del Polo Norte. Y después al rato dice, no, lo son las ballenas orcas. Pues hombre, usted se está contradiciendo. Usted no puede contradecirse dentro de un texto, ¿cierto? Si usted está hablando de una idea, usted la tiene que defender a capa y escudo hasta el final. ¿Por qué? Porque no hay que contradecirse, ¿listo? Entonces dice, vea, para que la información presentada en un texto sea coherente y comprensible, no debemos contener elementos contradictorios o que atribuyan un sentido falso y verdadero a la vez de una misma proposición. ¿Cierto? Yo no puedo decir que algo es bueno y malo a la vez, porque eso sería contradictorio. O para mí es bueno o es malo. El que me contradice es el que me lee, ¿cierto? Pero yo como escritor no puedo contradecirme a mí mismo, porque si no, no tendría lógica mi texto, no sería coherente, ¿cierto? Entonces, vea, acá hay un ejemplo de contradicción, vea. Todos los seres humanos son mortales, aunque algunos han adquirido su carácter inmortal, como algunos dioses. Sin embargo, el gran enigma de la muerte continúa siendo su mayor preocupación y miedo. Entonces, el man dice que los seres humanos son mortales, pero después dice que algunos se han vuelto inmortales. Pues eso es contradecirse, hombre. O sea, no puede hacer eso, ¿cierto? Entonces, bien, hay confusión entre el rema y el tema. Esto hace que se pierda la idea del carácter inmortal de los dioses y sus posibles actividades mortales. Porque el man está poniendo a los dioses a la altura de los hombres también. Entonces, o los dioses son dioses o son hombres. O sea, sea coherente, ¿cierto? Entonces, esto es, por ejemplo, como hay un error común que se da en la coherencia, muchachos. Entonces, eso es, 3 reglas importantes. Primera, no repetir palabras, usar deícticos para cambiar las palabras, para reemplazarlas. Segunda, tener en clara la progresión temática. ¿Qué es progresión temática? Tema y rema, ¿sí o no? Y tercero, no contradecirse. Esas son las 3 reglas básicas, muchachos, para lograr una correcta coherencia textual. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Entendimos el tema del día de hoy? Perfecto, muchachos. Entonces ahora les voy a decir qué es lo que hay que copiar de las paginitas en los cuadernos y al final les digo cuál es el taller del día de hoy. ¿Listo? Igual este video de toda esta clase que tuvimos yo la voy a subir al Classroom para que, bueno, a YouTube y al Classroom para que ustedes lo tengan o como repaso o para que puedan ver cuáles son los apuntes y demás. Entonces, como título, las reglas de la coherencia textual, obviamente. Después del título, por favor, copiamos este parrafito completo, ¿listo? El primer parrafito del texto. La conexión clara, bla, 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 hasta cohesión, ¿listo? Luego, póngale cuidado. Van a poner como subtítulo regla de recurrencia o repetición. Ese es el primer subtítulo. De aquí, por favor, van a copiar este segundo párrafo. El segundo párrafo nada más. El primero y el tercero no. El segundo de ese subtítulo. ¿Listo? El que está en amarillo, mejor dicho. Y van a copiar esta tablita, ¿sí? Esta tablita, si quieren poner los ejemplos, los pueden poner, pero lo obligatorio es que me pongan los 3 tipos de deícticos y algunos ejemplos de los pronombres, de los adverbios. ¿Listo? No todos, o sea, aquí en adverbios de lugar no tiene que poner todos esos 10 ejemplos, puede poner 3. Lo mismo en los adverbios de tiempo, puede poner solo 3. Y así, en los pronombres pues pones algunos, no todos, ¿listo? Por favor, necesito esto copiado, ¿listo? Después de eso, ponemos como subtítulo progresión temática, ¿listo? Y copiamos estos 2 primeros renglones que dice hace referencia hasta exposición, ¿listo? Entonces yo le quito este de acá que después se ponga. Listo. Entonces, esto que está en amarillito. Entonces, subtítulo, segundo subtítulo, progresión temática, estos 2 rengloncitos y ahí sí, por favor, estos 2. Entonces, tema, 2 puntos, ta, 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 rema, 2 puntos, ta, ta, ta. ¿Listo? Esto sí lo copian así. Los ejemplitos se los pueden saltar, eso no hay problema.
Y ahí ya llegaríamos al tercer subtítulo. Tercer subtítulo, muchachos, regla de no contradicción, ¿listo? Y copiamos este parrafito desde para hasta donde dice proposición. ¿Listo? Esos son los apuntes de hoy, muchachos. La idea es que no copiaran todo eso que está ahí, sino lo más importante, lo más elemental. Ahí, espera que me pase de pantalla. Ya, volví. Y por último, muchachos, el taller del día de hoy, entonces, consta de lo siguiente, muchachos. Este tallercito tiene 4 puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer este texto, ¿cierto? El delfín que se vuelve rosa cuando se enfada. Entonces, lo leemos. Eso está en la página 117. ¿Listo? Y luego, bueno, hacemos el primer punto que nos dicen que identifiquemos el tema y el rema, ¿cierto? Entonces, ustedes van a buscar cuál es el tema y me van a poner un rema o 2 remas, o sea, 2 ideas secundarias, ¿cierto? Segundo punto. Nos dice, subraya los deícticos que aparecen, ¿listo? Entonces, por favor, en el texto van a subrayar los deícticos que hay, ¿listo? Y de esos deícticos que ustedes encuentren, ¿cierto? Ustedes tienen todos los deícticos en la página 116, ahí están, a la izquierda. Entonces los buscan en el texto, los seleccionan, los marcan y luego los clasifican. ¿Cómo los clasifican? En esta tabla, en la tabla del punto 3, ¿listo? Que dice deíctico personal, entonces ustedes ponen los deícticos personales. Aquí ponen los deícticos temporales, aquí los espaciales, aquí los pronombres relativos y la repetición léxica. ¿Listo, muchachos? Eso es. Solo punto 1, 2 y 3. ¿Listo? Es lo que vamos a solucionar el día de hoy. Aquí les dejo el tiempo. Tienen hasta las 2:20, creo que va esta clase. Tienen todavía 1 hora para que tomen apuntes y hagan el tallercito. Esto es tiempo más que suficiente. Aquí entonces ya voy a detener